¿qué tal, mis queridos amigos del podcast No Hay Derecho? Buenas tardes, días o noches a todos ustedes. El día de hoy estamos iniciando este episodio número 7 con el doctor Carlos Giovanni Cetina Cornelio. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Michado. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues, amigos, el día de hoy tenemos a este invitado súper especial. El licenciado Carlos Giovanni Cetina Cornelio es candidato a magistrado federal del 10º circuito en materia administrativa. Y bueno, no voy a alargarme en esta introducción porque lo que quiero es escucharlo a usted, doctor. Quiero iluminarme, quiero aprender. Este día yo estoy aquí como un discípulo para poder aprender de usted lo más que yo pueda. Gracias por la bienvenida, licenciado. Es un honor estar aquí. Gracias. Muy bien. Bueno, doctor, para comenzar, me gustaría que nos contara brevemente sobre su trayectoria profesional y académica. Bien, la experiencia, hablando de entrada de la experiencia que he tenido, se ha forjado a lo largo de muchos años, a través de todo el periodo de mi vida. Desde joven he estado en la administración pública desde aproximadamente la edad de 22 años. He estado en todos los lugares. He estado de este lado como ciudadano, he estado de aquel lado como autoridad, he estado como una persona resolutora de toma de decisiones en las resoluciones, como contralor de derechos humanos, contralor interno. He estado como asesor, he participado en comisiones de grupos de trabajo como asesor en dependencias. He estado en el ámbito, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esa ha sido mi experiencia a largo plazo, sin mencionar todavía los lugares, ¿no? Claro. Sí. Bien, y en cuanto a su trayectoria académica, Lic, ¿podría platicarnos también un poquito su alma mater, cuál es, maestría, doctorado? Cuénteme acerca. No has visto mis videos porque tengo un canal en YouTube donde comenté ahí acerca de mi trayectoria doctrinaria. Casi no me gusta hablar de ello, pero sí lo comenté en un tipo podcast, un video que va dirigido a todas las personas, en donde menciono principalmente que soy abogado de la UJAT, maestro en Derecho Fiscal de la UVM y doctor en Derecho en la UJAT. También comento ahí que no es para presumir, sino que son conocimientos que se han adquirido a lo largo de los años, y que la propia dinámica de trabajo como servidor público, también como abogado litigante en el área administrativa, son herramientas que te da para poderte moverte en el ámbito público o en el ámbito privado. Y en este momento, la experiencia doctrinaria la quiero poner al servicio de la gente. Muy bien, eso suena bastante interesante. Y fíjese que tocando el tema y acotándolo un poquito más, sí, porque entiendo que usted es candidato para magistrado en materia administrativa. Sí. Sí, hay candidatos obviamente que van en materia mixta o que van específicamente en otras materias, pero usted va en materia administrativa. En cuanto a esto, me gustaría que me contara acerca de su experiencia precisamente en el ámbito del derecho administrativo y cómo aplicaría usted esto en su función como magistrado. Bien, te comentaba en un principio, toda mi vida ha sido en la administración pública. He tenido experiencia como, lo comentaba hace un momento, como servidor público, pero también ad hoc al tema de hoy, que aspiro a ser magistrado federal en la justicia administrativa. Hay logros que he tenido a lo largo de mi trayectoria que me dan la pauta para considerar que tengo la experiencia para poderlo ofrecer en esta área. Por ejemplo, hay logros que pueden ser menores, mayores, pero no quiero clasificarlos entre cuál es mi mayor logro, no. Yo creo que sí podemos hablar en cuanto a uno de los primeros logros en la que estuve inmerso, porque en realidad no es
no es un logro mío, sino es un logro de grupo de personas. Todo lo que tú realizas se trabaja en equipo. Y sí, ahí sí tengo que reconocer que uno de los logros que se tuvieron al inicio de mi trayectoria como servidor público fue hace mucho tiempo, aproximadamente yo tenía 22, 23 años, colaboraba yo en la tesorería municipal del municipio de Centro, y recuerdo en aquel entonces que había estaba el tesorero de nombre Salvador Hernández Mondragón. No nos conocíamos y nos dice a un grupo de personas, nos dice: oye, no es posible que aquí en la administración pública municipal, en la ley, no haya un área encargada de la responsabilidad de la facultad económica coactiva, es decir, de los cobros municipales. Entonces sí tenemos que trabajar en eso para que la autoridad, para que tesorero municipal sí tenga otras, para que trate esas otras responsabilidades que tiene y crear un órgano especializado para esa función. Lo que quiero comentar es que desde a inicio de mi experiencia, el trabajar con un grupo de análisis en la ley y de proponer para solucionar una problemática que se presentaba, esa misma situación a lo largo de toda mi vida se ha presentado. Por eso es que considero que sí tengo la experiencia para poder ejercer la función de magistrado federal en materia administrativa. Claro, entiendo que a lo largo de los años ha vivido usted experiencias precisamente que han forjado su carácter y el análisis también ha desarrollado un análisis bien, vamos a decir, concienzudo, bastante crítico, bastante minucioso en relación a lo que es relacionado a la justicia administrativa. Claro, pero no terminé, más con 20 años de experiencia. No terminé la idea. La idea es que el trabajar con un grupo de personas no solamente fue un análisis, no solamente fue una propuesta, sino que se logró, se concretó esa propuesta de solución con el grupo de personas, y la prueba está que está en la Ley de Hacienda Municipal, la reforma, si mal no recuerdo, el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal, donde enlista a las autoridades fiscales municipales, y ahí podrán ver el año en que fue modificado. Claro. No fue un logro personal, fue un logro de equipo, en el cual usted participó, que fue uno de los primeros logros, no el mayor, pero eso fue uno de los primeros logros como persona, trabajar en un equipo de personas que solucionan ese tipo de controversias. Uno de los primeros logros a lo largo de esta vida, que repito, es lo que creo que me da la pauta para decir: tengo la experiencia, vamos a ponerlo al servicio. Excelente. Yo creo que si usted me refiere este logro, aunque es un logro colectivo, creo que es un logro que le dio muchísima satisfacción en su momento y que lo marcó, ¿no? Lo marcó, y creo que a partir de ahí empieza usted, digo, estoy asumiendo, ¿verdad? Me gustaría que usted mismo me dijera que a partir de ahí usted adquiere ese amor por el derecho administrativo, porque usted se decanta por el derecho administrativo y toda su carrera como abogado ha sido en desarrollo de esa misma materia. Y tienes toda la razón, porque yo en realidad cuando de joven en esa época era estudiante de derecho. No había egresado de la licenciatura, no tenía un título, estaba como en el último año de la carrera de derecho, y me tocó participar y no sabía qué materia. Claro. Y esa convivencia con ese tipo de controversias, con ese tipo de problemática que te dan a resolver, fue lo que me dio ese cariño por la administración pública, ese cariño por el derecho administrativo, que al final de cuentas el derecho fiscal forma parte del derecho administrativo. Claro. Muy bien, sí. Bueno, pues ¿qué cree usted, doctor, que haya sido un motivo, o cuáles han sido los motivos más impactantes a lo largo de su vida profesional para postularse el día de hoy como magistrado federal en este 10º circuito y en materia administrativa?
Bueno, no sé si las personas estarán enteradas que usted o tú. Sí, hábleme de tú, yo soy un discípulo el día de hoy, doctor. Usted, tenemos experiencia en el ámbito del litigio, en el ámbito del derecho privado, en el ejercicio de la abogacía, claro, ¿no? Y a veces nos hemos encontrado con actuaciones que decimos, bueno, se retrasan o mal fundadas, o nos impiden a seguir avanzando, sí, en un expediente o en un juicio, ¿no? Y esas problemáticas, que no es general, son esporádicas, así es, pero que van marcando a uno de decir, oye, podemos, con la experiencia que ya tenemos, de decir ahora, bueno, para evitar esa problemática, yo tengo la experiencia y podemos hacerlo mejor. Podemos tratar de llevar a cabo esto en base a lo que yo he vivido y a la experiencia que va uno adquiriendo a través de los años de trabajo. Sí, claro, yo creo que todos encontramos en el ejercicio de esta profesión, lo he platicado con N cantidad de abogados que son quienes realmente van a entender el lenguaje, ¿no? Yo trato precisamente que en el podcast no tocar mucho lenguaje técnico, a fin de que podamos llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, ¿no? A la mayor cantidad de suscriptores o espectadores que puedan vernos y que puedan familiarizarse con las pláticas que tenemos en el programa. Sin embargo, es complejo no a veces tocar temas técnicos como esto, ¿no?, que usted refiere. El hecho de que en el ejercicio de la profesión a veces encontramos como abogados postulantes ciertos, inclusive hasta sabemos en qué juzgado me presentamos una demanda, ¿no?, y nos cae en cierto juzgado donde ya sabemos que por ahí definitivamente nos va a costar trabajo, sí, o que vamos a ir más lento, ¿no? Sí. Y eso es normal, no corresponde realmente a cómo está diseñado el sistema judicial, sino corresponde pues estrictamente a las personas, desafortunadamente, que trabajan en X o Y juzgado, ¿no? Entonces, obviamente entiendo que esa motivación, creo que hasta yo tendría, ¿no?, esa motivación de decir, bueno, estoy seguro que si yo fuese candidato para juez de primera instancia, pues a mí me gustaría, no sé, estar en el juzgado tercero familiar, donde sé que te tardas un año solamente con un juicio de divorcio, ya, porque yo sé que lo haría mejor. Sí. Entonces, sí, creo que por ahí va, ¿no? Tu comentario toca dos puntos muy importantes que toco en mi... no son lemas, sino en los principios en los que he basado mi participación como candidato a magistrado federal, y son dos, no las dos totales, pero sí son las dos principales en las que se basan mis comentarios, mis actuaciones: transparencia y legalidad. Acabas de hablar un tema muy importante, de que debemos hacer accesible el lenguaje sencillo para que la gente entienda, ¿no? Y la legalidad es que, para evitar ese tipo de situación que estás comentando, claro, de parte de determinadas, sí, X, personas, ¿no? Para evitar precisamente lo que yo he insistido, es que los magistrados, su función principal, ¿cuál es? La impartición de justicia. Son jueces. Únicamente debe de centrarse su función en el análisis de la controversia y emitir sus argumentos o razones jurídicas finales, o sentencias o resoluciones, como le quieran llamar, y no basado en otro tipo de circunstancias o situaciones. Por eso siempre me he comprometido con la gente con la que platico, con mis expresiones, que yo aspiro a ser magistrado federal de materia del Poder Judicial de la Federación, en materia administrativa, pero siempre he dicho que mi compromiso es con la imparcialidad y tratar de ser eficiente con emitir las resoluciones en tiempo y forma, conforme lo están dictaminados los controles, los órganos o controles interiores. Es imparcialidad, y así evitaríamos ese tipo de situaciones que tú comentas. Claro, muy bien. Bueno, y ahora en aras,
vamos a decir, en aras de poder participar, ¿no? Usted en este caso participando el día de hoy como candidato a magistrado en estas elecciones judiciales, que sabemos que son las primeras elecciones judiciales que se desarrollan en esta nueva era política de nuestro país, vienen de una reforma judicial, ¿no es cierto? Y pues me gustaría que en términos generales, doctor, usted pudiera comentarme cómo valora esta reforma judicial recientemente aprobada por el Congreso y de la cual emana precisamente esta elección judicial de la cual el día de hoy usted es candidato. Sí, yo como veo la reforma constitucional es que la soberanía, el poder está delegando una parte de ese poder a todos nosotros los ciudadanos, porque yo soy parte también de la ciudadanía. Claro. ¿Qué es lo que está delegando esa parte? Precisamente ese poder que te da para poder elegir a quienes van a decidir controversias judiciales, llámese administrativos, fiscales, civiles, laborales, mixtos, penales. Ese poder, esa facultad que le está otorgando, esa es la principal característica que destaco en esta reforma constitucional. Bien, creo que hay una, bueno, en particular he platicado inclusive aquí en el programa, tuve recientemente la visita de un abogado que intentó participar para ser candidato a juez de distrito, y por X o Y razón les invito a que vayan ahí al podcast y que vean el episodio anterior, el episodio número 6 con el licenciado Pedro, y que puedan descubrir cuál es la historia detrás de esa candidatura que no logró ser. Pues el día de hoy, en contraste a ello, tenemos sí el día de hoy una candidatura con usted, en la cual yo de antemano, créame que estoy convencido completamente de que tiene las credenciales, para poder ostentar el cargo de magistrado en materia administrativa, y no solo eso, sino también el andamiaje ético y moral con el que usted cuenta. Es para mí un ejemplo. Pues le conozco, no le conozco de ayer, le conozco de hace varios años, y estoy seguro de que ese escritorio va a quedar en excelentes manos, ¿no? Gracias por la confianza. Bien, me gustaría que también por ahí me pudiera usted comentar de esta reforma judicial. Hay mucha gente que desconoce completamente la reforma judicial, y aún en pleno desconocimiento de la reforma judicial toman partido, porque obviamente estamos viviendo un sistema el día de hoy muy politizado, en el que está muy marcado que si quién apoya al gobierno, quién es oposición, y no quiero entrar en ese tema con usted, no es mi intención. Sin embargo, me gustaría que a su ojo, a su experiencia, a las capacidades de usted, pudiera puntualizarme en la medida de lo posible cuáles cree que son los principales objetivos de esta reforma que está llevando a estas elecciones, y si cree usted que sí, ciertamente se encuentran bien definidos. Bien, yo en la reforma constitucional de materia judicial, lo que yo veo primero es, hace un momento te comentaba, es delegar esa facultad, parte del poder del Estado, para que todos elijan a quienes van a resolver sus asuntos, sus controversias. ¿Cómo lo veo en esta parte? Es que es un poquito complejo, porque hay voces que dicen que va a afectar esta reforma a la independencia judicial, y creo que ahí, sin hacer comentarios sobre la reforma constitucional, sí me gustaría subrayar que el mayor reto de los que van a integrar actualmente el Poder Judicial
los poderes judiciales locales y el Poder Judicial de la Federación, el mayor reto es que la independencia judicial no se vea menoscabada o tocada, ¿no? Claro. Quienes sean elegidos para los cargos para poder dirimir esos conflictos, llámese jueces, magistrados locales o federales, deben de tener principios fundamentales, que es el de imparcialidad. Y ese es el principio fundamental, y es la base del Estado de Derecho mexicano. Y esa parte definitivamente sí se tiene que fortalecer con la actuación de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Bien, sí, definitivamente estoy de acuerdo, muy de acuerdo en el hecho de que el cambio se va a notar, va a ser notorio cuando tengamos esos nuevos jueces, esos nuevos magistrados con esas cualidades, con esas virtudes, ¿no? Que usted menciona, esos principios de imparcialidad, de legalidad, en fin, la honestidad también. Creo que desde mi punto de vista tengo una expectativa, espero que realmente tenga éxito todo este andamiaje que se ha ido creando, que se ha ido estructurando en pro de lograr que el sistema judicial mejore. Sin embargo, también creo que no fue tan profunda la reforma judicial como para efectos de modificar. Hace rato comentábamos fuera de cámara que realmente los códigos de procedimiento pues no fueron modificados, los procedimientos van a seguir siendo los mismos, pues, sí. Desde que inicias un proceso al presentar una demanda de amparo, pues va a seguir siendo lo mismo hasta llegar a sentencia o llegar a un recurso de revisión que se lo lleve la Suprema Corte, va a ser todo exactamente lo mismo. La diferencia que el día de hoy vamos a ver y que en la que se debe de notar es justamente en la administración de justicia por parte del juez, del magistrado, que viene, se puede decir, que como en el caso de usted, que viene de la ciudadanía, ¿sí? Un ciudadano de a pie que llegue a una magistratura como usted, eso va a marcar una diferencia, es lo que yo creo, pues. Sí, ahí me gustaría contextualizar la parte del término que acabas de mencionar de administración de justicia. Me gustaría contextualizarla para el sentido de que los jueces son los encargados de emitir sus resoluciones y hacerlas efectivas. Sobre ese contexto sí podríamos hablar de magistrados. La administración de justicia no corresponde a los jueces o magistrados. Ahora, ¿qué parte sí podría abonar y ayudar a todo, o cuál sería el principal objetivo de esta reforma constitucional? Es el acercamiento de la justicia a la ciudadanía, a la gente. Y la única manera que podemos acercar la justicia, porque la justicia actual, todo el marco jurídico está bien, no como usted bien dice, como es, no se tocó estructuralmente las normas, simplemente fue la estructura en cuanto al Tribunal de Disciplina, en cuanto a la forma de elegir a los jueces, pero todo lo demás, la normatividad sí existe, ¿no? Entonces, lo único que sí veo que con esta reforma es que la justicia sea entendible y digerible a las personas, porque a veces no conocemos cómo resuelven, y la única manera de hacerla cercana a la justicia, a la ciudadanía, es lo que hablábamos, lo que hablabas hace un momento, hacerla sencilla, así como tu podcast, hacerlo con lenguaje sencillo, y lo acabas de comentar. Igual la justicia actual, la nueva dinámica es que esa justicia, para mí, la justicia sea accesible. ¿Cómo lo podríamos lograr? Los jueces, y ahí sí podría entrar la parte de la responsabilidad de los jueces, es tratar de fomentar, publicar esos criterios. Oye, ¿por qué tomaste esa decisión? Bueno, hablar sobre esos criterios que se toman en cuenta o se implementan para la resolución de esas controversias que se le presentan. Pero
hacerlo de manera sencilla e ir un poco más allá de hacer foros, hacer debates, venir a podcasts así como tú lo haces, para que la ciudadanía vaya comprendiendo la dinámica y la importancia que tiene el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial en términos generales, tanto local como federal. Claro, sí, porque hay tanto local como federal. Bien, bueno, pues la verdad es que me parece bastante atinada esa apreciación, doctor, sinceramente. Sí, gracias. Y eso me lleva justamente a la siguiente pregunta, ¿sí? Que aquí es donde vamos a decir la oposición le quiere torcer el rabo, ¿no? a la cochina, como se dice coloquialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta va más o menos por aquí. Todo esto suena visionario, suena maravilloso, suena muy bien, estoy de acuerdo y apelo a que así será, creo que así va a ser. Sí, siempre y cuando, y digo, no quiero sonar no quiero sonar mal, pero siempre y cuando tengamos esos jueces y esos magistrados pues con la envergadura que usted tiene, con esas características, ¿sí? Desconozco, yo sinceramente a título personal le puedo decir que son muy pocos a candidatos con los que he tenido yo acercamiento, a los que he conocido. Conozco a muy pocos candidatos. Sí les sé decir que las elecciones no van a ser quizás tan fáciles para cierto número de candidatos, como tampoco van a ser fáciles para la ciudadanía. En primer lugar, ¿por qué? En primer lugar, porque tengo entendido que de 20 candidaturas 15 van a quedar fijos, o sea, 15 van a ser elegidos y 5 van a ser, obviamente, que no van a obtener ningún puesto en las elecciones. Entonces, estamos hablando que de esos 15, de esos 20, aproximadamente entre 10 o 15 ya trabajan en el Poder Judicial, ¿sí? O sea, es decir, el candidato que viene de la ciudadanía, el candidato de a pie, como usted, son como que representan una minoría, como que van un poquito más en contracorriente, como que la batalla va a ser un poquito más difícil. Ahora, esa es una postura que le estoy comentando a modo de contexto para la pregunta que le voy a hacer. ¿Considera usted que estas elecciones de jueces y magistrados se van a ver afectadas con el voto popular por el tema de la independencia judicial? Bien, lo comentaba hace un momento también. Creo que va en los valores de cada persona. Primero, para responder al contexto, antes de entrar a responder a esa pregunta, ese planteamiento, es que efectivamente la reforma constitucional, o sea, la forma en que se está ahorita eligiendo a los jueces y magistrados, la ciudadanía tiene un gran reto, que es escoger, y para mí, escoger a las personas que tengan la capacidad, hablando de capacidad claro, jurídica, pero también debe tener principios. Y para responder ahora sí a la pregunta, es que para que no se vea comprometida la independencia judicial o la imparcialidad de los jueces, es muy necesario que la persona que asuma el cargo retome y respete mucho lo que es la independencia judicial. ¿Cómo, desde mi punto de vista, cómo podríamos proteger esa parte? Es con resoluciones imparciales y justas y sobre todo transparentes. Basado en esos dos pilares de la transparencia y la legalidad, creo que no tiene por qué afectar la independencia judicial. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene mucho que ver, como bien lo dijo usted, cuáles son los principios también con los que viene esa persona que va a ostentar el cargo, ¿no? Ya sea de juez, de magistrado, etcétera. Por eso insisto, la ciudadanía al momento de elegir a sus jueces y magistrados tiene una enorme responsabilidad. Dirían los jóvenes, sí o sí, sí, tienen que participar y elegir, insisto,
a la persona con capacidad. Y la única manera de saber si tiene capacidad esa persona, pues es precisamente viendo sus propuestas, platicando con estas personas que le llegan con la invitación al voto, y sobre todo por parte de las autoridades el fomento a los debates de ideas, a los debates de capacidades incluso de los jueces y magistrados, que como es una primera vez que se está realizando esto, quizás la ciudadanía note que no haya esa dinámica, pero en lo sucesivo sí deberá haber foros, debates, entrevistas, podcast, no sentado uno solo, sino que 2, 3 personas para ver sus puntos de vista y cómo resuelven, ver la experiencia que tienen, cómo solucionan las controversias, cómo a lo largo de toda su trayectoria, cómo ha sido y cómo ha resuelto las cosas. Eso sí es muy importante. Por eso es muy importante la participación de toda la gente. Bien, ahora el tema de la participación de la gente, ahí voy también con algo que se me hace bastante complejo. Yo tuve en mis manos unas boletas que eran a modo de ejemplo de cómo se van a llevar a cabo las elecciones, y hay particularmente en la boleta amarilla, que es en la boleta de los jueces de distrito, son 70 candidatos, ¿sí? Y todas las boletas están divididas de forma por género, ¿no? De un lado está el listado de mujeres y del otro lado está el listado de hombres. Entonces, en esa boleta amarilla, 70 candidatos, 35 de cada lado, y que arribita de cada boleta pues hay recuadros en los que vas a colocar el número. Entonces, y no solamente es esa boleta, sino creo que son 9 o 10 boletas que se van a utilizar para elegir jueces y magistrados en materia en federal y en locales. También el tribunal de disciplina, etcétera, ¿no? O sea, va a ser un poquito complejo para la ciudadanía, sobre todo porque va a ser por número. No claro. Es como que haya un recuadro donde venga tu foto, donde venga tu nombre y lo vaya a marcar, sino que tu número lo va a ver en la lista y ese número lo tiene que transcribir en el recuadro de la parte de arriba. Exacto. Sí, entonces, en ese aspecto me gustaría que pudiera dirigirse también aquí a los espectadores, dirigirse a los suscriptores del canal, cómo le van a encontrar en la boleta a usted. Acá. Ok, sí, como bien lo comentabas, ya nosotros estábamos acostumbrados a poner una X para votar, ¿no? Así es. Ahora la nueva dinámica es que en la boleta, bueno, ¿cómo van a encontrar a los magistrados del Poder Judicial Federal? En la boleta de color palo rosa o color rosa, arriba dice magistrados, magistradas y magistrados. Del lado izquierdo están las mujeres y del lado derecho están los hombres. Afortunadamente va a ser fácil ahí ubicarme, porque en el lado de los hombres estoy al final con el número 20 y al ladito está mi nombre. Ahora, ¿cómo se puede votar para la persona que uno quiera, por la persona por la que uno quiera votar? Es si, por ejemplo, mi nombre, Carlos Giovanni Cetina Cornelio, tiene el número 20, está enlistado con el número 20, bueno, si quiero votar por esta persona, voy a agarrar a identificar qué número tiene al lado. Por ejemplo, en mi caso es el 20. Ese 20 lo voy a trasladar en el cuadrito de arriba, ¿sí? Ubicarla ahí en la especialidad que le corresponde, pero insisto, porque también están por colores, ¿no? Están por colores y cada color indica la especialidad en materia administrativa, laboral, mixta, penal, ¿sí? Entonces, en mi caso, en materia administrativa es sencillísimo. Estoy al final con el número 20 y ese 20 lo trasladan en el primer cuadrito de arriba para no confundir a la gente. Perfecto, en el primer cuadrito de arriba, sí. En la boleta de magistrados y magistradas, del lado izquierdo, obviamente, perdón, del lado derecho está la lista de hombres. El número 20, que es el último de la lista, es el doctor Carlos Giovanni Cetina Cornelio, sí. En la boleta rosa, número 20, sí. Para colocarlo en el primer recuadro. En el primer cuadrito de arriba. Eso es para todos aquellos que van a votar con lo correspondiente al 10º distrito, ¿no? Sí, el 10º distrito judicial, que abarca
que es la competencia de los jueces y magistrados federales, abarca Tabasco y varios municipios de Veracruz. Entonces, para efectos de esta votación, este distrito judicial se dividieron en dos partes, Distrito 1, Distrito 2. A mí me correspondió la parte del Distrito 2, que integran 13 municipios del estado de Tabasco, de los 17 que hay. Bien, bueno, pues entonces ahí está, amigos. Esa es la forma correcta para poder elegir en este caso al licenciado Carlos Giovanni Cetina. Bien, gracias. Bueno, doctor, vamos a pasarnos a la materia, ¿no? Vamos a entrar un poquito. Yo pensé que ya habíamos terminado. No son preguntas de examen, pero sí preguntas que quizás a muchas personas les van a interesar, les van a llamar muchísimo la atención. Son bien importantes, ¿no? Y entre ellas, doctor, tocar este punto. ¿Cómo garantizará su independencia judicial en un sistema donde los magistrados ahora son electos por el voto popular? Insisto en lo que he venido comentando. ¿Cómo garantizar la independencia judicial con la imparcialidad? Con la imparcialidad de las resoluciones, basándote única y estrictamente en la normatividad. Imparcialidad es aplicar la ley, ajustarlo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los protocolos internacionales y los criterios que se han emitido, únicamente. Excelente, la verdad que es bien importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque sabemos que como seres humanos, muchos allá afuera el día de hoy, sí, desafortunadamente, aunque no fueron electos por voto popular, son al final, vamos a decir, serviles de la gente de poder, de la gente de dinero, de la gente acaudalada, ¿no? Y es precisamente ello lo que ha llevado lo que es el que las familias, vamos a decir, se hayan apoderado, ¿no? La vez pasada vi en una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum cómo exhibía ella, ¿no? Que en ciertas ciudades como en Guadalajara, Jalisco, el poder judicial está plagado de 2 o 3 familias, pues. O sea, un juez de distrito tiene a sus sobrinas, a sus sobrinos, a su mujer, a los hijos, trabajan en el Poder Judicial. Entonces, justamente democratizar de alguna manera el sistema judicial precisamente nos lleva a eso, ¿no? A deshacernos de esa manera en la que quizás ciertos sectores de la sociedad pues se apoderaron, ¿no? del Poder Judicial. Si bien es cierto, como decíamos hace un momento, si bien es cierto que las leyes, ¿sí? y los procedimientos no se movieron y siguen siendo los mismos, serán iguales, cierto es también que esta oportunidad que el día de hoy se está presentando y que personas como usted están aprovechando la oportunidad para poder brindarle a su país, a la sociedad, una opción nueva, ¿sí? Una opción que viene sin, vamos a decir, sin arrastrar perfiles políticos, más que nada, ¿no? Porque usted pues no viene de ningún partido, no viene de ninguna institución que el día de hoy sea servidor público, sino al contrario, del ciudadano que levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Yo quiero participar porque considero que tengo las posibilidades y las credenciales para lograrlo. Entonces, qué bueno que comentas esa parte y disculpa que te interrumpa y hacer un paréntesis. Adelante. Ahí. Tienes toda la razón. La otra vez me comentaron, oye, es que te vi que tú estás propuesta por el Poder Judicial, Federal. Le digo, no, o sea, sí y no. Sí, o sea, sí estoy propuesto por el Poder Judicial Federal, pero porque yo presenté mis documentos en la información que yo requisité la información y elegí, opté por hacerlo a través del portal que tenía el Poder Judicial Federal,
pero no es que yo sea funcionario del Poder Judicial Federal. O que tengas algún padrino, ¿no? O sí, sea, para no. nada, para nada. No estoy vinculado con ninguna organización, ni tampoco con la administración pública, no tengo ningún cargo público. Simple y sencillamente tengo la experiencia que he adquirido a través de lo largo de los años y a través que hemos obtenido de los litigios de esa experiencia del derecho privado. ¿Sí? Pero no me postula ningún partido, ninguna administración, nada por ese estilo, nada que pudiera verse afectada comprometida las resoluciones que pudiese emitir al momento de resolver esos conflictos como magistrado federal en materia administrativa. Es bien importante tenerlo claro eso, porque también obviamente muchos medios han tergiversado pues precisamente eso, ¿no? Han dicho, no, pues los nuevos jueces del bienestar o magistrados del bienestar pues van a ser serviles del gobierno, ¿no? O sea, al final de cuentas todas las resoluciones pues no van a ir nunca en contra del gobierno, sino al contrario, van a beneficiar pues al ejecutivo, vamos a decir. Creo que ahí sí va a ser un poco difícil, porque comentábamos hace un momento, la figura del tribunal de disciplina judicial lo va a ser un poco complicado que tú puedas orientar tu resolución hacia X o Y persona, hacia X o Y institución, hacia X o Y organismo, público o privado. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque este tribunal de disciplina va a estar vigilando tu actuación y la actuación de los jueces y magistrados va a ser indudablemente que tiene que aplicar la ley. Debe ser totalmente imparcial, porque si no, pues ahí vendría el tribunal de disciplina judicial a imponer las sanciones y tiene amplias facultades para imponer sanciones a los jueces y magistrados. Claro, claro. Bueno, pues eso, la verdad es que eso es lo que deja esa, no sé si llamarlo esperanza o cómo, ¿no? Pero esa seguridad, vamos a decir, de que eventualmente los nuevos jueces y magistrados que han de ser electos para ostentar estos cargos en los que se van a dejar en sus manos. Pues olvídate de la esperanza de la ciudadanía, sino que el servidor público, un funcionario, el resolutor, el juez o magistrado tiene que ponerse, dirían los jóvenes, ponerse pilas para que no le impongan una sanción. Es decir, sus actos, sus resoluciones deben apegarse estrictamente a la ley. Muy bien. Bueno, pues no se diga más en cuanto a eso. Ahora, en materia administrativa, doctor, ¿cuál considera que ha sido la evolución más significativa en cuestión de jurisprudencia administrativa en los últimos años? La evolución, la jurisprudencia que ha impactado a la justicia administrativa. Lo más importante, ahorita... Creo que aquí vamos un poquito más de historia, ¿no? Sí, mira, analizando el criterio los criterios jurisprudenciales, los criterios que ha emitido el Poder Judicial, es que ha orientado, ha guiado la actuación de las autoridades, ha impactado. ¿Cómo ha impactado? En el control, en el control de los actos administrativos para que se ajusten a la norma, a la legalidad. ¿Cómo es esto? Te voy a comentar. Mira, un ejemplo, no es que es un ejemplo, sino que es algo palpable. En cuestiones fiscales, anteriormente, en la época de los 40, 50, 70, incluso hasta hace pocos días, pero no quiero comentar ese tema, había duplicidad en el pago en el cobro de las contribuciones. Es decir, existían comercios que llegaba el municipio, el estado y la federación y le cobraban el mismo impuesto para que tu comercio siguiera funcionando, para una actividad como comerciante. Entonces, los criterios fueron orientando a la autoridad, por no decir orillando, a decirle a través de criterios para que estas autoridades dijeran,
bueno, vamos a reunirnos, y por eso nacen las convenciones nacionales fiscales a partir de los años 1947 y terminó en 1979 aproximadamente. En ese periodo hubieron convenciones nacionales fiscales federales para hacer mesas de trabajo de decir, bueno, si ya no puedo hacer lo que yo quiero, si vamos a reunirnos para sistematizar o para organizarnos de que tú qué impuesto vas a cobrar como municipio, qué impuesto vas a cobrar como estado y qué impuesto vas a cobrar la federación. Entonces, esos criterios hicieron que no hubiera una duplicidad de impuestos, una duplicidad de actos, y eso fue consolidando lo que hoy llamamos el principio de legalidad. Ahí es donde se fortalece ese principio de legalidad. Es decir, que los criterios, insisto, repito, orientaron a que se establecieran en leyes qué impuestos, qué contribuciones va a cobrar el municipio, el estado y la federación. Esos criterios ayudaron a que no hubiera un desorden, una desorganización, y evitar superposiciones de gravámenes o de impuestos. Ahí fue donde para mí considero que ha impactado más la jurisprudencia, y los criterios ha impactado en el ámbito administrativo, ¿sí? Para que las autoridades locales y federales se pusieran pilas, se organizaran y cobraran lo que la ley les corresponde. Y ahí es lo que conocemos, repito, lo que es el principio de legalidad establecido en el artículo 31 de la Constitución Federal. Muy bien, fíjese que abordar este tema obviamente que nos traslada a épocas, ¿verdad?, en las que lo que hoy llaman el neoliberalismo y etcétera, ¿no? O sea, sí, que era lo que precisamente tenía sometido al Estado, ¿no? El Estado, es decir, a la ciudadanía, al pueblo, ¿no? En tantos impuestos que se pagaban y tantos impuestos que le cobraban al ciudadano, y que pues el Estado buscaba la manera de entre más sacar, pues mejor, ¿no? Han habido a lo largo de todos estos años y en regencias de gobiernos, de distintos gobiernos, sí han habido mejoras, han habido esas reformas que han llevado a que, bueno, los impuestos se hayan logrado, no sé si el término sería descentralizarlos, se hayan descentralizado y hayan logrado que, bueno, el municipio le corresponde el pago de agua, por así decirlo, no te lo va a cobrar, o sea, o a ver, el pago de energía eléctrica es una cuestión lo federal. Lo que se hizo es la distribución de competencias. Esa es una forma de decir que se organizan qué orden de gobierno va a cobrar en su función. Por ejemplo, el municipio tiene determinados impuestos o contribuciones, claro, a cobrar, el Estado otras y la Federación otras. Entonces, esa organización se le llama la distribución de competencias y está establecido en ley. Ahora, en cuanto hablas estabas comentando de que las autoridades anteriormente, para recaudar más, se les ocurría y vamos a cobrar esto para tener más dinero, para tener mayor recaudación. Como el pago de tenencia, ¿no? Que se dejó de pagar y que solamente quedó el pago de refrendo, ¿no? O sea, creo que ahí esas evoluciones han sido en beneficio de la ciudadanía, pues al final de cuentas, porque antes, pues por tener un carro pagabas un impuesto muy elevado. Hoy día, bueno, sigues pagando un impuesto, pero pues es menor. Sí, ahorita te comento, déjame aclarar este punto en cuanto a la discrecionalidad. Actualmente ya la discrecionalidad ya no debe de existir, porque es lo que conocemos, el principio de legalidad, y sobre todo en materia de contribuciones. Ninguna autoridad está facultada para cobrar algo que no esté establecido en ley. Si tú como autoridad vas a cobrar un dinero por un XY concepto, tiene que estar forzosamente previsto en la ley, y si no, pues promueve tu devolución de pago indebido, ¿no? Claro. Ahora, pasando al otro punto que referías al impuesto sobre tenencia y el refrendo. Ajá. Bueno, anteriormente a mí también me tocó colaborar en mesas de trabajo, y estuvimos ahí colaborando en esa transición de esa contribución de impuesto a derecho. ¿Qué es lo que pasó?
ahí es que el impuesto, como la diferencia entre el impuesto y el derecho, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, atendía la proporcionalidad. Es decir, si tenías una camioneta que valía, no recuerdo en ese entonces, ejemplo, ¿no? $1,000,000, pues, la tasa que se le imponía obviamente es la misma de un carro de $200,000, pero el resultado, si tenía mayor valor, el resultado a pagar era mayor por el impuesto de tenencia. Se analizó por diversas reformas a la ley y a la Constitución y se optó por hacer esa transición a nivel federal para dejarlo como un derecho. La diferencia entre una y otra es lo que comentaba: el impuesto atiende la proporcionalidad y el derecho atiende lo que es el costo-beneficio de esa contraprestación. ¿Qué significa ese costo-beneficio? Es decir, si a mí como Estado me cuesta $1,000 en hacer el trámite de inscripción de ese vehículo, de registrarlo y de darle su placa y todo ese trámite que implica el registrar o el pago de esa tenencia, pues eso es lo que le voy a cobrar, no más, ¿sí? Porque no hay un lucro, eso es pago de lo que cuesta ese servicio, es el costo-beneficio, a eso me refiero. Y por eso es que no es que hayan bajado, sino que cambió de figura jurídica, de impuesto a derecho. Creo que dicho en otras palabras, doctor, si me permite, es que antes el pago de impuesto era bajo el valor de la equidad, vamos a decir, ¿sí? Era equitativo, correspondiente al valor del bien, ¿sí? Entonces pagabas lo proporcional, exactamente, atendía al valor del bien. Entonces ya ahorita ahorita respondemos a lo que es la igualdad, vamos a decir. Ajá. Todos son iguales. Ajá. Y no importa que tu carrito sea un modelo viejito o que sea un modelo nuevo, van a pagar pues lo mismo, porque al final de cuentas al Estado le genera el mismo gasto proporcionarte la placa, ¿no? Sí, déjame añadir en cuanto al derecho, es que se hace un análisis de cuánto se gasta para realizar todo ese trámite de inscripción, se analiza cuánto cuesta realmente y eso es lo que se te cobra, no se te cobra más. Claro. Por eso ahorita el refrendo anda aproximadamente como $900,000. Como 1,000, si mal no recuerdo. Cachito, ándale, más o menos, porque se hicieron estudios de tal manera para determinar, bueno, cuánto me cuesta ese trámite y eso es el cobro. Esa es la diferencia del derecho, que se atiende el costo que implica es hacer esa actividad, y acá por otro lado en el área la figura del impuesto se atiende a la capacidad económica, es decir, al monto que tiene en su momento el vehículo. Por eso se eximió de esa contribución y se dejó como un referendo. Creo que eso es uno de los referentes importantes en cuanto a la evolución en materia administrativa, sin duda. Y también me a pesar de que no lo teníamos por ahí, o sea, esta pregunta sale de forma espontánea, ¿no? Ahorita que estamos en la charla. Y me comentas que tú inclusive formaste parte de esas mesas de trabajo. Es decir, seguimos refrendando el hecho de que tienes el conocimiento y que has estado ahí en la parte administrativa, tanto desde dentro de la parte pues del gobierno, vamos a decir, de la parte de las autoridades, formando parte de esos colectivos en los que, bueno, se busca mejorar en beneficio de la ciudadanía las cuestiones internas de la administración de justicia, de la administración del gobierno y también pues de este lado, ¿no? Como ciudadano, como abogado postulante. Sí. Ahora, considera que el sistema actual de justicia administrativa en México sea eficiente, o también en su momento haya que reformar las leyes administrativas. No, como candidato a magistrado judicial federal, sí debo contextualizar que la función de un magistrado es subrayar de que es la de emitir resoluciones. Sí. No es la administración
de lo que corresponde a la administración del Poder Judicial Federal para analizar si hay un beneficio o realizar un análisis acerca de la eficiencia de la... Claro, y mucho menos legislarlo, ¿verdad? Sí, sí, para nada. Pero sí es importante subrayar que la única manera de poder sobrellevar lo que es el impacto de la reforma constitucional en materia judicial es, insisto, por parte de los jueces y magistrados, hacer su función, que es la de impartir justicia con la mayor objetividad, con la mayor imparcialidad y con la mayor transparencia. Creo que de esa forma no hay que reformar nada. El sistema judicial para mí es correcto. Lo único que hay que fortalecerlo en diversos puntos. Por ejemplo, fortalecerlo en recursos humanos para no verse estancada los expedientes en los tribunales. Claro. En la capacitación constante y permanente en este caso de la magistratura, de los que integran la magistratura, o sea, jueces y magistrados, pues. Claro. Una capacitación constante y el compromiso de los que lleguen ahora con la reforma de la Constitución en materia judicial, el compromiso insisto, de que la justicia se le acerque a la ciudadanía, pero no físicamente, sino hacerlo de tal manera de que hacer entendible cuál es la función, por qué resolví esto, o sea, difundir los criterios que se utilizan y se implementan en los juzgados locales o federales. Creo que ese es el mayor reto y esa es la única manera de poder implementar, para mí, desde mi punto de vista, poder fomentar e implementar la intención que dejó el legislador en la Constitución al momento de reformarla en materia judicial. Bien, bueno, para ir aterrizando, doctor, esta pregunta a lo mejor te puede crear un poquito de conflicto, a lo mejor voy a intentar no hacértela tan duro, no, que no sientas tan dura la pedrada, pero bueno, mira, como magistrado vamos a ponernos optimistas, vamos a ponernos serios también, ¿no? En este aspecto, y me gustaría hacerte la pregunta como si ya estuvieras ostentando el cargo, ¿no? Como magistrado, platícame, ¿cómo garantizarías un equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la eficiencia de la administración pública? ¿Cómo garantizar un equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la eficiencia de la administración pública? Bien. En cuanto a la eficiencia de la administración pública, no puedo pronunciarme porque la eficiencia va más allá, aplicada a la actuación de la administración pública. Y recordemos que el Poder Judicial es encargada de la interpretación de las leyes. Ahora, ¿cómo garantizar un equilibrio? ¿Cómo garantizar el derecho de los ciudadanos? Así es. Con la imparcialidad, con la aplicación de la ley. No hay más. Es que el juez y el magistrado tienen el compromiso de blindar su investidura para que agentes externos no vulneren esa imparcialidad. Y no influyan, ¿no? No vulneren, no influyan, claro. No entren dentro de esa actuación como juez y magistrado. Es la única manera de garantizar esos derechos, de prever posibles violaciones a los ciudadanos, y no solamente a los ciudadanos, sino prever posibles violaciones a la Constitución Federal, ¿sí? Porque recordemos que aquí estamos resguardando los principios constitucionales y los derechos humanos que nuestra Carta Magna establece. Y ahí es donde nosotros debemos de pugnar para que se respeten
y sea de una forma de que no se vulnere esa imparcialidad que debe de tener un juzgador. Y ese principio, insisto, que es un principio constitucional, que es la base del sistema jurídico mexicano, del sistema judicial. Bien, bueno, y usted como candidato a magistrado, doctor, ¿cómo se ha preparado, cómo se prepara para enfrentar esta nueva, posible nueva era judicial? Porque no solamente estamos hablando de reforma judicial, sino de que viene una nueva era, o sea, vienen muchos cambios que todavía se van a venir desarrollando, que se están cocinando, pero que han mejorado. O sea, estamos hablando también en aspectos técnicos, en aspectos de digitales, en muchas mejoras que creemos que van a ser útiles para el ejercicio de la impartición de justicia, de las resoluciones judiciales en los tribunales colegiados, en los juzgados de distrito. ¿Cómo se prepara usted para enfrentar esta posiblemente nueva era judicial? Pues nos hemos preparado a lo largo de toda la vida, toda la experiencia, todo ese bagaje que hemos tenido a lo largo de la administración pública y que nos ha dado la oportunidad de ser, la vida nos ha dado la oportunidad de ser ciudadanos, nos ha dado la oportunidad de ser servidores o funcionarios públicos, nos ha dado la oportunidad de ser en algún momento autoridad fiscal, autoridad administrativa, emitiendo resoluciones, emitiendo sanciones, nos ha dado la oportunidad de asesorar a grupos para la resolución de conflictos, nos ha dado la oportunidad también de estar en grupos para no solamente analizar reformas a las leyes, sino también trabajar para proponer la modificación y las leyes. Todo ese bagaje ayuda, pero no, ¿cómo me voy a preparar? Simple y sencillamente, capacitación constante y permanente. Muy bien, bueno, pues por último y para ir terminando y despidiéndonos de nuestros espectadores, ¿qué mensaje le daría usted a la ciudadanía que observa con preocupación o esperanza todos estos cambios y esta elección? El mensaje sería que el Estado mexicano está dando la oportunidad, está cediendo parte de su soberanía, parte de su poder, para elegir a quienes van a resolver sus conflictos. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo? Eligiendo a personas capaces. Segundo, aunque hay muchas personas que todavía no lo implementan, segundo es que participen votando, porque es un poder que se les está otorgando a través de esa reforma constitucional. Es la única manera. Y ese es mi mensaje: participación. Elijan a la gente que ustedes consideren preparadas, participen en este ejercicio democrático y ojalá y participen de manera no solamente con la elección de jueces y magistrados, sino en todo esa facultad que le otorgan al ciudadano para elegir a sus representantes, presidentes municipales, diputados, gobernadores y presidente de la República. Participen en este poder que se les está delegando, por esa parte de la soberanía, de ese poder soberano del Estado mexicano que se les está otorgando en este momento. No dejen de utilizarlo, no dejen de luchar por ello. ¿Cómo? Asistiendo este 1 de junio, independientemente de si votan o no votan por mí, asistan para elegir a quienes van a resolver sus conflictos. Muy bien, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Compártenos tus redes sociales para que puedan también conocerte a ti, sí. Encontrarte en las redes sociales que manejes y que también algo bien importante por ahí, en la página del INE y en la página del IEPCT se encuentran los links en donde pueden tener acceso a los perfiles de todos los candidatos, si no me equivoco. También. Sí, y ahí también le pueden encontrar. Y también en la página del INE establece un apartado de cómo practicar tu voto. Ahí puedes entrar y practicar como si estuvieras ya en casilla. Muy bien. Practica ahí, ya está en plataforma, entra ahí INE y abajito hay un icono que dice practica tu voto. Entras, nada más pones Tabasco,
pones tu número de sección que viene en tu credencial de elector y automáticamente te da los tipos de boletas, si quieres, para magistrado, para ministro de la Suprema Corte, magistrados, claro, jueces. Ahí viene ese tipo de boleta. Por ejemplo, si quieres votar por mí, busca la boleta magistrados. Claro, hay que buscarla, hay que practicarla. El color rosa palo, vota 20. Vota número 20. ¿Sus redes sociales, doctor? No hay no es muy complejo. Mi nombre completo, buscan Carlos Giovanni Cetina Cornelio en todos, en YouTube, en Face, en TikTok, en X y Instagram. Mi Muy nombre bien. completo, no hay pierde. Muy bien, bueno, pues entonces vayan a las redes sociales del doctor Carlos Giovanni Cetina Cornelio para que lo sigan conociendo. Recientemente estuvo de gira, ¿no? Por los municipios de la sierra y de los ríos, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue? Muy bien. Solamente que bastante calor. Bastante calorcito, ¿verdad? Bastante, el sol estuvo tremendo. Oye, ¿no llegaste me tocó más con temperaturas de más de 45 grados. ¿A poco? Sí, iba en el carro. ¿En carretera? En la carretera, imagínate. Sí. En el carro decía ahí 44 grados. Imagínate, caminas y sales y a caminar, no, es un éxodo caminarle, sí. ¿no? Sin embargo, estamos luchando por la justicia, estamos luchando por tratar de aportar nuestra experiencia y es un camino que vale la pena recorrer. Ha valido toda la pena, ¿verdad? Claro, conociendo a la gente. Sí, así es. Bueno, pues entonces ahí está, amigos. No se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse aquí en la parte de abajo. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo episodio a este podcast de No Hay Derecho, donde hablamos de lo serio con humor y de lo absurdo con lógica. Hoy nos tocó tomar un papel un poquito más formal por aquí, por la visita de nuestro amigo. Y al cual, doctor, te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación. Gracias. Y esperando que también nos podamos ver pronto por acá igual. Ya que ocupes el cargo, por supuesto, una visita, ¿no?, al programa. Por supuesto que con la confianza de la gente, si me da la confianza y ser elegido, por supuesto aquí estaremos. Muchísimas gracias. Amigos, síganme en todas las redes sociales, aquí se las vamos a poner en la parte de abajo. Suscríbanse, sigan apoyando, comenta y comparte. Muchas gracias. Gracias.